En esta parte nos vamos a dedicar a los contadores BCD en sus distintas variantes. El primero que vamos a ver es un contador comercial, el 74LS90, que tiene una particularidad, que en lugar de ser un contador directamente módulo 10, son dos contadores. En primer lugar, un contador módulo 2 y en segundo lugar, un contador módulo 5. Y que no están conectados directamente, sino que esta línea de puntos que aparece aquí es una conexión que debemos efectuar nosotros en nuestro circuito impreso. Este contador se divide en un módulo 2 y un módulo 5 y se pueden utilizar por separado. Por ejemplo, uno puede tomar la frecuencia de 50 Hz, utilizar un 50 Hz de la línea de alimentación, pasar la salida del transformador por un disparador de Schmitt para obtener una señal rectangular de 50 Hz y luego aplicarla a este contador módulo 5 y que en realidad lo vamos a utilizar como un divisor de frecuencias módulo 5. Este circuito nos va a permitir entonces a la salida tener una señal de 10 Hz y por lo tanto usarlo como una base de tiempo con una décima de segundo de periodo. Es muy estable y en el caso particular uno de mis hobbies es la fotografía hace muchos años. De esta manera hice un timer para una ampliadora con una precisión de un décimo de segundo. Utilizando, por otro lado, un comparador con unas llavecitas. Por un lado tenía entonces el valor de referencia, por ejemplo 10,0 segundos, y por otro lado la salida de contadores, y que me permitían a la salida de ese comparador detectar cuando el conteo llegó efectivamente a 10,0 segundos. Tenemos entonces aquí los pulsos de entrada, que supongamos en un principio que tenemos conectada el contador módulo 2 excitando el contador módulo 5. La salida del primer flip-flop T va a ser la mitad de frecuencia que la frecuencia original de excitación. Análogamente la del segundo, análogamente la del tercero. En el cuarto se da una particularidad, que es que en lugar de tener un flip-flop T vamos a tener un flip-flop D. Este flip-flop D, su salida valdrá 1 cuando los dos flip-flops anteriores tengan su salida en 1. Es decir, cuando la cuenta haya llegado a un valor tal que habilita un 1 aquí. Es decir, cuando tenemos 1 y 1 en estos dos flip-flops, y por lo tanto esto habilita la entrada D en 1 y en ese caso la salida Q en 1. Y esto lo vemos aquí que se va a producir cuando Q1 y Q2 estén en 1, es decir, cuando hayamos llegado a la aparición de 8 pulsos, entonces se habilita la entrada D. La entrada D en 1 me va a generar la salida Q en 1 y así tenemos nuevamente una representación binaria que hasta ahora estaba dada por el conjunto de bits que se estaban alternando entre 0 y 1 en forma periódica y con iguales duraciones de ciclo de 1 y de 0. Y acá vemos que pasa el último bit, el bit Q3 a 1, pero cuando llega el décimo pulso, vemos que cuando llega el décimo pulso, Q1 y Q2 valen 0 y por lo tanto la entrada D va a valer 0, y entonces con el pulso de clock que viene desde este primer flip-flop, con el pulso de clock que le aplicamos a D aquí, vamos a hacer que vuelva a 0. Con lo cual es un contador módulo 10 porque representa en todo momento un significado BCD de 0 a 9, con una particularidad, que el último bit, el bit más significativo, no tiene igual duración en el ciclo positivo que en el ciclo negativo, a diferencia de todos los anteriores que sí lo tenían.
Y acá tenemos la representación en la tabla de estados, en el cual vemos que efectivamente este diagrama temporal se corresponde con un conteo que va desde 0 hasta 9, y cuando llegamos a 9 se produce el cambio a nuevamente todos ceros. Dijimos que lo podemos utilizar como divisor por 10, y hay una particularidad que es la siguiente: si en lugar de entrar, como vimos antes, por el contador módulo 2, entramos por el contador módulo 5 y la salida del contador módulo 5 la inyectamos en la entrada del contador módulo 2, es decir, el primer flip-flop, lo que vamos a tener es que el último flip-flop va a ser Q0 en este caso, y va a tener una salida de igual periodo en el ciclo 0 que en el ciclo 1. De hecho, este código es un código BCD ya caído en desuso, pero que se llama código biquinario, que tiene la particularidad de, en una cierta secuencia y característica, representar números BCD, pero con un peso que no es el tradicional que hemos dado nosotros hasta ahora, el 8421, sino que los bits tienen distinto peso. Podemos conectar en cascada, que era uno de los objetivos que habíamos planteado desde el principio, estos contadores, y en este ejemplo tenemos un contador de módulo 1000, es decir, que arranca desde 0 y llega hasta 999. Podemos utilizar un contador de estas características, por ejemplo, para excitar a un display de 7 segmentos que se llama dinámico, en el cual se va activando cada uno de los dígitos de a uno por vez, y se va presentando la información del conteo en forma acompasada con el display que se activa. Entonces, cuando se activa el de las unidades, aparecerá el valor de las unidades. Cuando se activa el de las decenas, aparecerá el valor de las decenas, y así sucesivamente. Esto se llama display dinámico o display multiplexado. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es ahorrarnos hardware, porque al hecho de estar multiplexados y que la persistencia del ojo, como ustedes saben, es como mínimo un 30avo de segundo, como máximo un 30avo de segundo. Entonces, si nosotros alcanzamos a barrer la totalidad del display en un 30avo de segundo, nos va a dar la impresión de que todos los displays están encendidos simultáneamente, todos los dígitos encendidos simultáneamente, y vamos a estar economizando hardware. Los contadores, vamos a hablar ahora de contadores sincrónicos. Sincrónicos son aquellos en los cuales la señal de clock le llega simultáneamente a todos. Tienen un conjunto de ventajas frente a los asincrónicos. Son un poquito más complejos porque las entradas de preparación son un poco más complejas, pero nos resuelven algunos problemas importantes, como era, por ejemplo, como habíamos visto en los videos anteriores, cuando el tiempo de propagación de cada uno de los flip-flops hacía que aparecieran valores absurdos y que teníamos que solucionarlos colocando un conjunto de flip-flops T. Bueno, aquí lo que hacemos es resolverlo por medio de un circuito secuencial. Se diseña como un circuito secuencial sincrónico, como vimos en el capítulo anterior. Y aquí tenemos entonces la secuencia que deberíamos nosotros representar con un circuito que arranca desde 000 y que llega hasta 111, y a partir de ahí se recicla. Estamos hablando ahora de contadores binarios. Terminamos con la parte de asincrónicos BCD y empezamos con binarios. Esta sería la tabla de excitación, en la cual tenemos los valores de 0 a 15 con los respectivos valores de cada uno de las salidas de los flip-flops. Se diseña como un circuito secuencial común. Cuando nosotros tenemos la necesidad de expandir contadores,
tenemos que pensar, si usamos flip-flop test, tenemos que pensar, por ejemplo, que para que este flip-flop cambie, cuando aparezca el pulso de reloj, fíjense que acá tenemos todos los relojes conectados a la misma señal de conteo externa. Para que este flip-flop cuente, t tiene que valer 1. Para lo cual significa, de acuerdo con esto, que la salida del flip-flop 3 y la del flip-flop 4 valgan 1. Y así sucesivamente. Entonces, podemos garantizar que se está propagando la cuenta cuando los dos flip-flops anteriores tengan su salida en 1. Y si esto lo vamos analizando, llegamos hasta el primer flip-flop. Entonces, para que el primer flip-flop pueda transferir, bueno, aquí siempre tenemos un 1, por lo cual con cada pulso de clock, el primer flip-flop, el flip-flop 0, siempre va a conmutar con el flanco creciente del clock. Y esto va a producir que cuando este flip-flop 0 y el flip-flop 1 estén en 1, se produzca una transición, un 1 que permita que t cuente y así sucesivamente. Entonces, si lo empezamos a analizar de atrás para adelante, para que exista un cambio acá, se supone que todos los demás flip-flops están en la condición de permitir la propagación, es decir, que todas las salidas están en 1. Aparece aquí una señal de habilitación que se llamará Enable Trickle Count, es decir, habilitación de la propagación de conteo, en la cual esta señal de Enable Trickle Count, cuando vale 1, permite de que las compuertas AND que teníamos aquí permitan la propagación. Entonces, y acá tenemos la cuenta final, que sería el conteo final. Esto nos permite entonces, colocando contadores sincrónicos y que compartan la señal de clock, el conteo final de una etapa excita a la entrada de habilitación de la etapa siguiente. Es decir, que cuando tenemos un 1, es decir, que cuando se satisfizo toda la cuenta, por ejemplo, si son un contador binario de 4 bits aquí, cuando llegó a 16, habilitamos la cuenta al siguiente. Este se resetea y empieza a contar. Cuando llega nuevamente a 16, habilita la cuenta siguiente y así sucesivamente se va propagando. Y de esta manera tenemos contadores sincrónicos del módulo que nosotros querramos. La representación entonces del Enabled Trickle Count es con las compuertas AND y vemos que se va unificando a través de compuertas AND el estado de todos los flip-flops anteriores en 1. Para que se alcance la cuenta final, la cuenta final de TC, es necesario que todas las salidas de los demás flip-flops estén en 1 y también que la salida del último flip-flop esté en 1. En ese momento se habilita la salida para indicar que se rebalsó la cuenta de este contador y se pasa al siguiente. Entonces tenemos un contador de 4 bits sincrónico en este ejemplo. Y acá tenemos con doble habilitación. En el caso de la doble habilitación se debe a que EP es la habilitación del Parallel Count. Esto se debe a que si analizamos el circuito de la figura, vemos que es distinto el tiempo que tarda en estabilizarse todo el conjunto de acuerdo a que cambie el primer flip-flop o el último flip-flop. Si cambia el último flip-flop, rápidamente generamos el timer count. Mientras que si el que cambia es el primer flip-flop, tiene que empezar a propagarse para llegar hasta el último flip-flop. Lo cual hace que se produzca una limitación en la frecuencia máxima de conteo debido a los tiempos de propagación de cada uno de estos flip-flops. Y esto se traduce en una demora mucho mayor si pensamos en que conectamos en cascada varios contadores de este tipo, de estas características. Por tal motivo, este
Enable Parallel Count lo que hace es decir en qué momento se puede efectuar el conteo, y de esa manera se ecualizan todos los tiempos de propagación de la misma manera que hacíamos con el generador de acarreo avanzado cuando veíamos circuitos combinacionales en unidad aritmética. Entonces el EP y el ET lo que hacen es permitir en qué momento, cuando la cuenta del primer flip-flop está en 1, habilita al segundo, y así sucesivamente. Este es el que genera los mayores conflictos por los tiempos, y por lo tanto es el que va a habilitar a todos los demás con el Enable Parallel Count. Los contadores comerciales pueden ser contadores crecientes o decrecientes en forma programable. Si nosotros tomamos la secuencia binaria, vamos a ver que tenemos la posibilidad de imaginar que un número, una cuenta decrece si en lugar de utilizar las salidas Q, usamos las salidas Q negado. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es el Enable Parallel Count, el Enable Trickle Count, y acá tenemos una señal que nos dice si es up o down. Up o down quiere significar cómo es que se utiliza para conteo creciente o decreciente. Acá fíjense que hay un inversor. Entonces up es también equivalente a down activo bajo, es decir, up barra down negado. ¿Qué significa? Si up está en 1, significa que se va a habilitar la parte de arriba y que esto es tal cual el contador creciente que hemos visto hasta ahora. Si up está en 0, esta parte de arriba va a quedar deshabilitada y va a quedar habilitada la parte de abajo, que es idéntica, pero que en lugar de tomar Q, toma Q negada. Entonces yo les pido como ejercicio de que analicen un contador, el diagrama de estados que habíamos visto nosotros en un contador aquí, que lo analicen con Q y con Q negado. Y de esta manera vamos a ver que efectivamente el tomar las salidas Q negado y que aparezcan los pulsos de reloj a contar hace que la cuenta vaya decreciendo. Es frecuente también de que por razones de optimización de la circuitería no nos convenga trabajar con el reset asincrónico, es decir, con las entradas de fuerza, porque las entradas de fuerza son impredecibles y me puede tirar abajo toda la sincronicidad del sistema. Por lo tanto, es común de que nos encontremos con contadores que tengan, se usan contadores tipo D, que tengamos la lógica preparatoria y que lo que tengamos sea una señal de reset sincrónico, este synchronous reset, que actúa en el momento que clock lo permite. A diferencia de los contadores asincrónicos que el reset y el preset entraban en cualquier momento, aquí lo que se hace es esperar a que el synchronous reset habilite que sea habilitado por el clock como para que actúe el reset. Y eso lo pueden analizar en este circuito, que no tiene ninguna diferencia importante para no ser analizado directamente. Para los contadores sincrónicos programables hay una diferencia importante, porque los cambios se producen con la señal de clock, con lo cual no tenemos que, si nos fijamos un poco, es muy similar al contador de módulo programable asincrónico que habíamos visto anteriormente en el video anterior. Solo que aquí lo que hacemos es no detectar n igual a m, sino n igual a m menos 1. Porque esto deja preparado como para que con el próximo flip-flop se resetee la cuenta, con el próximo clock se resetee el contador. Es decir, que no tenemos que esperar a que llegue m igual a n, sino que nos alcanza con el m menos 1. Dejamos todo preparado, cuando viene el próximo pulso de clock se resetea. Y de esta manera
lo podemos resolver con un comparador de tipo 74LS85 que compara la cuenta del contador con m-1 y esto nos genera el final de la cuenta y el reset del contador sincrónico. De la misma manera podemos hacer contadores en exceso 3 y Aiken, es decir, el exceso 3 iba desde 3 hasta C y el Aiken tomaba los 5 primeros y los 5 últimos números de un contador binario sincrónico. Entonces aquí lo que hacemos es detectar, ahora no cuando llego a 10, sino cuando llega a 9, perdón, cuando llega a 12, y en ese momento se habilita la cuenta inicial, es decir, que sería 3. Análogamente, para el Aiken, lo que hacemos es que cuente en forma normal. Cuando se encuentra en la forma normal que se llegó a la condición con el enable, se habilita la carga paralelo y que se carga el valor correspondiente a 8 más 2, 10 más 1, 11, es decir, para contar los últimos 6 estados, y que se cuenta normalmente de 0 a 5, de 0 a 4, y luego se habilita para contar los últimos 5 de la secuencia binaria. Un contador sincrónico decimal se puede diseñar como un circuito secuencial sincrónico cualquiera, en el cual este es el conjunto de estados posibles, desde 0, 0 hasta 1, 0, 1. Y los diseños bien hechos se hacen como para que, en caso de que se caiga por un error, por un problema, por un ruido, en alguno de los valores no permitidos, si estamos hablando de decimal, habrá 6 valores, que son estos 6 estados, que no están permitidos porque no están dentro del decimal, pero se diseña como para que, como máximo, en 2 pulsos de clock se caiga a una secuencia permitida. Es decir, que no es que el sistema se va a enloquecer, sino que se perderán 2 ciclos de conteo para caer en la secuencia permitida que es esta. Entonces, si yo digo diseñen un circuito contador sincrónico decimal, lo que tienen que hacer es este conjunto de estados y hacer todo el proceso de diseño de un circuito secuencial. Arrancar entonces, tenemos el diagrama de estados, pasar después a la tabla de estados y después llegar a la tabla de excitación, en la cual vemos cómo tenemos, de acuerdo con el tipo de flip-flop que nosotros elijamos, cómo tenemos que garantizar las entradas para producir la secuencia que estamos planteando acá. Es un ejemplo típico, un caso típico de examen. Entonces, aquí tenemos el contador ascendente, de vuelta con contador ascendente sincrónico, en el cual la salida Q es un Standard Logic Vector de 3 down to 0. Las entradas son clock, reset y enable, entradas Standard Logic. Creo, como dijimos en el video anterior, una señal, es decir, el equivalente de nodos internos, que lo llamo count. Entonces lo que hago es, si reset igual a 0, digo que count vale 0, es decir, recuerden ustedes que acá estamos incorporando una biblioteca que es de valores no signados, es decir, una biblioteca aritmética de valores no signados, es decir, no vamos a contar valores negativos. Entonces, si reset n vale 0, entonces cuenta vale 0. Caso contrario, si se produce el flanco creciente de clock, luego, y si enable está en 1, entonces incremento cuenta. Caso contrario, es decir, si enable no está a 0, dejo cuenta como estaba, es decir, no estoy habilitando la cuenta, no cuento. Entonces, observen también
que las variables a las cuales es sensible el VHDL que estamos escribiendo son clock y reset, y ahí termina el proceso, y cuando termina todo esto digo que count lo transfiero a Q, es decir que la señal esta interna que estuvo cambiando la transfiero a Q. Recuerden que Q no la puedo utilizar porque al ser definida como salida no se puede hacer internamente. Esta es otra alternativa para que la analicen usando enteros. Y con esto terminamos el capítulo de contadores.